Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Barreto y vamos a hablar en el día de hoy de los trastornos del equilibrio ácido-base. Como recordarán, por fisiología, es muy importante que los niveles de protones se encuentren apropiadamente distribuidos tanto intra como extracelular, porque determina el funcionamiento de todo nuestro sistema orgánico, los sistemas enzimáticos sobre todo a nivel tanto intra como extracelular. El equilibrio ácido básico se mantiene manteniendo constante el número de protones y el pH debe ser mantenido entre 7.35 y 7.45. La concentración de protones o su expresión como pH se mantiene constante entonces por la existencia, como sabemos, de tampones. Haremos un pequeño repasito de fisiología. Entonces, la regulación del equilibrio ácido básico depende fundamentalmente de dos sistemas: el pulmón, que elimina los ácidos volátiles, y el riñón, los ácidos no volátiles. Los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo producen constantemente ácidos, es decir, hidrogeniones. Los ácidos volátiles es el ácido carbónico, que se produce como consecuencia del metabolismo celular y que son transportados a los pulmones y se eliminan constantemente con cada paso de sangre por los pulmones, a medida que estos se van produciendo. En cambio, los ácidos fijos, que llamamos fijos, se producen constantemente también entre 50 y 100 mil equivalentes por día. Estos ácidos fijos son el resultado del metabolismo de los aminoácidos, principalmente metionina y cistina, que producen ácido sulfúrico. También los producen los carbohidratos y las grasas, como metabolismo final, y son el ácido láctico y los cetoácidos. El metabolismo de las nucleoproteínas produce ácido úrico, que no es un ácido muy fuerte y se elimina también por los riñones. El metabolismo de compuestos de fósforo orgánicos también libera hidrogeniones y produce ácidos inorgánicos. Todo se elimina entonces por los riñones. Normalmente, todos los días se producen bastante cantidad, como vimos, de ácidos fijos y se acumulan estos hidrogeniones constantemente. El organismo mantiene la concentración plasmática de los hidrogeniones en valores estándar o valores normales por diferentes métodos. Uno es el tamponamiento intra y extracelular, que es el que actúa con rapidez. Luego está la compensación respiratoria, que ya elimina los CO2, que lleva unos minutos a unas horas. Y por último, la excreción renal de ácidos, que lleva días. Entonces son diferentes niveles, todos actuando según el proceso, vamos a decir, para taponar inmediatamente en minutos o en días. ¿Cuáles son los tampones extracelulares? Los tampones intracelulares, la mayor parte, la más frecuente, lo que es más importante es el tampón bicarbonato ácido carbónico. Y este tampón casi instantáneamente, en minutos, tapona el 40% de una sobrecarga ácida. ¿Cómo lo hace? Ya lo sabemos, el hidrogenión se une al bicarbonato dando ácido carbónico y este ácido carbónico se divide en CO2 y agua. El CO2 es eliminado por los pulmones casi inmediatamente. La pérdida de bicarbonato, porque en este caso se elimina bicarbonato, debe ser regenerado por los riñones. Entonces, nuestros tampones actúan concomitantemente. Los tampones intracelulares son los que asumen el 40% de una sobrecarga ácida en unos minutos a horas. Tarda un poquito más también
porque el hidrogenión debe ingresar a la célula para que esto se produzca. Y son las proteínas, sobre todo los aminoácidos, como la histidina, los fosfatos inorgánicos, el carbonato óseo y la hemoglobina, que van a ser capaces entonces de taponar y bloquear esta sobrecarga ácida. Ahora, existe siempre que tengamos una sobrecarga ácida, una compensación respiratoria. Esta compensación respiratoria significa que cuando hay un aumento de hidrogeniones, estimulan el centro respiratorio, el hidrogenión aumentando la ventilación alveolar y la eliminación de CO2 por los pulmones. Esta es la razón por la cual el paciente, como vamos a ver en acidosis, tiene una hiperventilación. La reducción de hidrogeniones produce depresión del centro respiratorio y entonces va a producir disminución de la eliminación de CO2, por lo cual va a aumentar el CO2 en sangre. Esta eliminación de CO2 no corrige totalmente la desviación del pH y es de esperarse la compensación al corregir el proceso primario que le dio, que generalmente son metabólicos, para compensar totalmente, pero ayuda a que este pH no disminuya demasiado. El papel del riñón, como vamos a ver, es fundamental para mantener este equilibrio ácido-básico. La producción de ácido fijo no volátil es de 1 miliequivalente por kilogramo peso. ¿Y el riñón qué hace? El riñón elimina estos hidrogeniones. Es el único en realidad que elimina estos hidrogeniones por secreción en el túbulo proximal y distal, la unión con el amoníaco, que es la amoniogénesis, o la unión con el fosfato, que son, digamos, los tampones de las vías urinarias, de la orina. Y por otro lado, su papel fundamental es mantener constante la concentración de bicarbonato que disminuye normalmente por el tamponamiento extracelular. Y lo hace reabsorbiendo el bicarbonato que se filtra por los glomérulos o regenerando estos bicarbonatos a nivel tubular, como ya vimos en fisiología. Entonces, ¿cómo se valora el estado general de ácido básico de un paciente? Midiendo estos 4 componentes generalmente. El pH, que nos da a nosotros la idea de qué cantidad de hidrogeniones hay en el plasma. La presión parcial de CO2, la concentración plasmática del CO2 y la concentración del bicarbonato en el plasma. Y haciendo el ácido aniónico, que vamos a ver cómo se hace. Todo este debe hacerse en la sangre arterial, porque hay que tener en cuenta que el bicarbonato, por ejemplo, es mucho más alto que en la sangre venosa que en la arterial, y hay que hacer otra fórmula. Entonces lo mejor es hacerlo en la sangre arterial. Una gasometría normal es la siguiente. Un pH que va de 7.35 a 7.45. Una presión parcial de CO2 que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y un bicarbonato sérico que va de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Esto es algo que tenemos que aprendernos desde ya, porque saber cuáles son los valores normales nos harán entender cuándo está bajo o alto cualquiera de estos sistemas, vamos a decir. Bien, entonces, ¿cuáles son las anomalías del equilibrio ácido-básico? El equilibrio ácido-básico se mantiene, como vimos, con un pH de 7.35 a 7.45, el bicarbonato de 22 a 26 y el PCO2 de 35 a 45. Puede ser que exista una acidosis. Una acidosis es la acumulación excesiva del ion hidrógeno
y generalmente esto hace que disminuya el pH. Una alcalosis, en cambio, es la disminución del ion hidrógeno y hace que el pH aumente más de 7.45. Entonces, nosotros podemos tener anomalías del equilibrio ácido-básico, una acidosis o alcalosis compensada, cuando los mecanismos compensadores mantienen el pH dentro de los límites fisiológicos, y una acidosis o alcalosis descompensada, cuando el pH varía fuera de los límites fisiológicos. Quiere decir que en esta primera parte, cuando está compensada, yo tengo utilización de mis sistemas tampones que hace que mi pH se mantenga en niveles estables, pero yo detecto una acidosis por la disminución de estos tampones, como vamos a ver. Ahora, tenemos también una acidosis o una alcalosis simple, cuando es solamente una alteración metabólica o una alteración respiratoria, independientemente. Y tenemos una acidosis o alcalosis mixta, cuando hay dos anormalidades primarias que coexisten simultáneamente. Por ejemplo, tengo una acidosis metabólica por insuficiencia renal crónica que produce una uremia, retención de hidrogeniones, más una alcalosis metabólica, por ejemplo, cuando esto va acompañada de vómitos y mi pH no se varía, pero yo tengo alteración del bicarbonato y el PCO2. También puedo tener una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, como vamos a ver. Entonces, si las anormalidades se inician con los cambios del PCO2, los trastornos van a ser respiratorios. O sea, lo primero que yo tengo es o un aumento de CO2 o una disminución de CO2. El aumento de CO2 me va a dar una acidosis respiratoria y el descenso de CO2 me va a dar una alcalosis respiratoria. Cuando el trastorno inicial es un cambio en el bicarbonato plasmático, los trastornos van a llamarse metabólicos. Un aumento de bicarbonato me va a dar una alcalosis metabólica por encima de 7.45 y una disminución del bicarbonato me va a dar una acidosis metabólica por debajo de 7.35. En conclusión, mi pH sanguíneo puede estar aumentado o disminuido. Cuando yo tengo disminuido, tengo una acidosis. Cuando tengo aumentado el pH, tengo una alcalosis. La disminución primaria es de bicarbonato, tengo una acidosis metabólica. La alteración primaria es el PCO2, es decir, está aumentado mi PCO2, tengo una acidosis respiratoria. En cuanto a la alcalosis, tengo un aumento primario de bicarbonato, tengo una alcalosis metabólica. Tengo una disminución primaria de bicarbonato, tengo una alcalosis respiratoria. Acuérdense que estamos haciendo una clasificación didáctica de estas alteraciones. Algunas veces no son tan iguales, no son tan precisas esta diferenciación, pero nos sirve para tener una idea primaria y luego cuando estén en clínica médica ya verán las excepciones. Entonces vamos a ver entonces las anomalías del equilibrio ácido-básico relacionado con esta primera respuesta y segunda respuesta. Empecemos con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, entonces, ¿qué es lo que tengo en primer lugar? Tengo disminución de bicarbonato. ¿Por qué? Generalmente porque hay un exceso de hidrogeniones y este bicarbonato, como es el primer tampón que aparece y que reacciona, vamos a decir, tampona ese hidrogenión, lo que va a hacer que este bicarbonato disminuya en sangre. La disminución de los hidrogeniones la disminución del bicarbonato va acompañado como respuesta secundaria de la disminución del CO2. ¿Por qué?
porque este aumento de hidrogenión que hace que mi pH baje va a producir estimulación del sistema respiratorio. Y esta estimulación del sistema respiratorio va a hacer que haya taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, lo que va a hacer que se elimine mucho CO2. En condiciones fisiológicas, entonces, la concentración de CO2 en sangre va a ir relacionada con la cantidad de bicarbonato que disminuye. Entonces, mi bicarbonato normalmente disminuye 1,5, quiero decir, el CO2 disminuye 1,5 veces por el bicarbonato más 8. Esta formulita vamos a usar mucho para ver entonces ver si mi paciente tiene una acidosis simple con compensación respiratoria o una acidosis mixta en el que tengo una alteración metabólica más una alteración respiratoria. Empecemos con la acidosis metabólica. ¿Qué es una acidosis metabólica? Se caracteriza por descenso del pH con aumento de los hidrogeniones en sangre. Este pH está en menos de 7.35. Hay un descenso de bicarbonato, a menos de 22 está mi bicarbonato, que es el trastorno primario, porque está taponando el exceso de ácido que tenemos. Y el descenso del CO2, que es menos de 35, porque lo que decimos trastorno secundario, porque el exceso de hidrogeniones hace que mi sistema respiratorio aumente su frecuencia, lo que va a hacer que descienda el bicarbonato. Entonces, en una acidosis metabólica tengo alteración de estos tres elementos. Entonces, en la acidosis metabólica tenemos el CO2 que está disminuido por los pulmones y tengo una... porque ya dijimos, por estímulo del centro respiratorio, por la acidemia, o sea, la presencia de hidrogeniones, y esto produce lo que se llama una respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y generalmente frecuente. La acidosis no complicada, es decir, yo tengo una alteración metabólica solo. Vemos que la caída del PCO2, la cantidad de CO2 que se elimina por esta respuesta de los pulmones, es de 0.1 a 1.5 veces el descenso de bicarbonato. Este conocimiento fisiológico nos ayuda a nosotros a entender y a clasificar nuestra acidosis, como vamos a ver. Significa que con esta formulita usamos siempre el mayor, el 1.5, para saber cuál es la cantidad de CO2 real en sangre, lo que debería existir si mi alteración es solamente alteración metabólica. Debemos multiplicar entonces 1.5 por bicarbonato y sumarles 8. El valor en más 2 o menos 2 nos va a dar la disminución de CO2 que debería existir si tengo una acidosis simple. ¿Por qué? Porque si la PCO2 fuera por encima de lo esperado, significa que yo tengo una acumulación de CO2 y la acumulación de CO2 me indica una acidosis respiratoria. Si la PCO2 fuera inferior a lo esperado, significa que elimino más CO2 y esto significa que tengo asociado una alcalosis respiratoria. Entonces, en la pérdida neta de este bicarbonato sabemos que va a tener que ser regenerado por los riñones. Si tengo un riñón funcionando normalmente, esto se regenera rápidamente. Un concepto muy importante para clasificación de la fisiopatológica del tipo de acidosis que tenemos es el concepto de hiato aniónico o anión GAR. Se basa en el
el concepto fisiológico que recuerdan, en el cual los cationes y los aniones siempre están en equilibrio en el sistema, ya sea intracelular o extracelular. Nuestro catión predominante en el líquido extracelular, en el plasma, que es lo que medimos, es el sodio. Casi no existe otro catión, sobre todo que sea osmóticamente activo, vamos a decir. Y los bicarbonatos más frecuentes son los aniones más frecuentes son el bicarbonato y el cloro. Y existen que medimos, que nosotros podemos medir en la sangre. Lo que no podemos medir o que no medimos, digamos que de rutina, son la albúmina, el nivel de fosfato y en el nivel de sulfato, que son también aniones que se encuentran en sangre. Entonces, lo que hacemos con el hiato aniónico es saber cuánto más o menos representa este anión que no medimos. Por eso, cuando tenemos esta fórmula, sodio, catión, menos todos los aniones que medimos frecuentemente, que es el cloro y el bicarbonato, tiene un 10 a 12 mil equivalentes por litro como valor normal. Y esto es la cantidad de aniones que nos medimos. Entonces, en condiciones normales, mi hiato aniónico tiene que estar en estos valores cuando yo hago el cálculo. Esto nos sirve para clasificar las acidosis metabólicas según su mecanismo de producción en hiato aniónico normal, que es pérdida de bicarbonato, y el hiato aniónico aumentado, que es una acumulación de ácido. Entonces, veamos la acidosis metabólica con hiato aniónico normal. También se llama hiperclorémica, porque el cloro en sangre está muy aumentado. Esta acidosis metabólica se debe generalmente a dos grandes causas: una pérdida renal de bicarbonato o una pérdida gastrointestinal de bicarbonato. Y hay una causa menos frecuente, que es la administración de cloruro de amonio, lisina, arginina, que generalmente recibe el paciente que está en terapia intensiva como alimentación parenteral, pero hay que tenerlo en cuenta. Sino como causa de pérdida renal de bicarbonato, es decir, yo tengo una pérdida y esa es la causa de mi acidosis en la acidosis tubular renal proximal y distal, en el cual el túbulo contorneado proximal y distal no puede reabsorber más bicarbonato y lo pierde. Y en una patología que es la nefritis túbulos intersticiales, que es una lesión tubular e intersticial de los riñones, que también va a perder bicarbonato. En el punto de vista de pérdida gastrointestinal de bicarbonato están las diarreas como causa más frecuente y algunas pérdidas quirúrgicas, por ejemplo, que tiene que ver con unas fístulas del bilis o de páncreas, etc. O sea que cualquier pérdida gastrointestinal no ocasiona entonces pérdida de bicarbonato. Cuando yo tengo una acidosis metabólica entonces con hiato anión normal, llamada hiperclorémica, tenemos una pérdida de bicarbonato, diarrea, drenaje pancreático, biliar, etc. ¿Qué sucede? El riñón a nivel renal se reabsorbe toda la cantidad de cloro para compensar tanto el volumen como la composición de estos líquidos ricos en bicarbonato. Entonces el riñón sabe que se está perdiendo aniones, entonces reabsorbe un anión que es el cloro para que el balance entre positivo y negativo se mantenga. Se suele asociar a una hipopotasemia por la pérdida de potasio, ya sea por el líquido fecal o también vamos a ver que la alcalosis en sí mismo disminuye el potasio por una redistribución. Cuando hay una disfunción tubular, la acidosis tubular renal, nefritis, túbulo intersticial, etc.,
puede ser que el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, que reabsorbe el 85% del bicarbonato, tiene una alteración funcional y pierde por eso bicarbonato. Y si el problema está en el líquido distal, regenera bicarbonato y secreta hidrogeniones normalmente este túbulo. Entonces se produce un déficit en la secreción de hidrogeniones que se acumulan en el plasma y la regeneración de bicarbonato está alterada. Entonces esas son las razones por las cuales podemos tener una acidosis metabólica con hiato aniónico normal. Y por último, una situación bastante errada, pero que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que están críticamente enfermos, es la infusión de ácidos, generalmente cloruro de amonio, lisina o arginina, que tenemos en la nutrición parenteral. Estos ácidos se metabolizan a ácido clorhídrico y disminuyen mucho también. Entonces, el hiato aniónico está normal, pero tengo una acidosis. Y la otra causa fundamental es con la acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado. En este caso, el cloro está normal. Puede haber entonces un aumento de ácidos, es decir, nuestro organismo produce ácido y esto hace que los hidrogeniones aumenten. En el caso patológico cuando aumenta el ácido láctico, que es el producto final cuando nuestro metabolismo va a un metabolismo, no tengo oxígeno, hay un déficit de oxigenación tisular y va por la vía anaeróbica. Se produce mucho ácido láctico. En este caso, las dos causas muy frecuentes son el shock, cardiovascular y la sepsis en sí. Otro aumento de ácido muy frecuente son las cetoacidosis. Aumentan los cetoácidos porque hay un trastorno o a nivel hepático, lo que sucede en el caso de que sea una cetoacidosis alcohólica, por ejemplo, o de ayuno, y la diabetes mellitus, en el cual no entra el azúcar a nuestro organismo y hay una producción de exceso de cetoácidos para compensar. Una disminución de la excreción de ácido ocurre sobre todo en las insuficiencias renales agudas o crónicas. Fácil a entender cuando sabemos que el único órgano que elimina realmente los ácidos es el riñón. Entonces la alteración de la función renal siempre nos va a producir retención de ácido. Bien, cuando yo tengo entonces un hiato aniónico aumentado, significa que mi organismo produce muchos hidrogeniones. Tenemos la acidosis láctica. La acidosis láctica, el ácido láctico, como vimos, es producto final del metabolismo de la glucosa por vía de la eliminación en su oxidación de ácido pirúvico. Cuando no tenemos mucho oxígeno para entrar en el ciclo de Krebs, se desvía por este ciclo al ácido pirúvico y nos produce, mucho ácido láctico. Esto se produce en todas las situaciones anaeróbicas. Estado hipóxico significa en todas situaciones en las cuales el oxígeno está disminuido en el tejido tisular. Se acumula entonces piruvato en el plasma con producción excesiva de ácido láctico. Las causas más frecuentes suelen ser shock, ya sea cardiovascular o séptico, la sepsis misma, la pancreatitis aguda, etc. Y la otra causa de producción excesiva de ácido, como vemos, es la cetoacidosis diabética. Como no tenemos insulina, entonces la glucosa no puede ingresar a la célula, no tenemos sustrato de hidrato de carbono, entonces se produce la acumulación de ácido acético y beta hidroxibutírico como metabolismo final. Y esta acumulación de ácido acético y beta hidroxibutírico va a hacer que aumenten los hidrogeniones en sangre. En la insuficiencia renal es sumamente fácil a entender, ya sea aguda o crónica.
hay una acumulación excesiva porque se retienen todos los ácidos sulfúricos y fosfato que no pueden eliminarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que cuando tengamos una acidosis metabólica? Tenemos que, primero, ¿cómo yo hago el diagnóstico de acidosis metabólica? Ya vimos. Tengo un bicarbonato disminuido, tengo un pH disminuido. Lo primero que tengo que intentar es ver cuál es mi trastorno primario. En los casos de acidosis metabólica, generalmente suele ser la disminución de bicarbonato por acumulación de ácido o no, ¿sí? Segundo, determinamos la compensación fisiológica, esa compensación que ya vimos por la fórmula, para determinar si es simple o es mixta. Y por último, calculamos el hiato aniónico para saber si mi acidosis es con hiato aniónico normal o hiato aniónico aumentado, que me dirige hacia la causa etiológica de la acidosis. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias sistémicas de estas acidosis metabólicas? Son varias. A nivel respiratorio, como hay una acidosis a nivel del líquido cefalorraquídeo y esto estimula el centro respiratorio, como vimos, se produce taquipnea, hipernea. Hipernea es aumento de la profundidad de la respiración y taquipnea es aumento de la frecuencia de la respiración. Y se produce lo que se llama respiración de Kussmaul. Este aumento de la estimulación del centro respiratorio va a hacer que se elimine mucho CO2 y por eso voy a tener una hipocapnia. A nivel circulatorio, por la acidosis intracelular que yo tengo en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, va a haber una vasodilatación arteriolar, lo que va a ayudar a la hipotensión arterial que produce la acidosis. En el corazón hay una depresión miocárdica, hay un descenso de la contractibilidad por el aumento de hidrogeniones dentro de los miocitos, lo que puede llevarnos entonces a una insuficiencia cardíaca y a una arritmia. En los pulmones es frecuente encontrar, cuando la acidosis es muy importante, un edema pulmonar con mínima sobrecarga hidrosalina. Sabemos que el edema pulmonar por aumento de presión hidrostática en los pulmones, que es lo que da la sobrecarga hidrosalina, produce extravasación de líquido en los alveolos pulmonares. Pero en el caso de la acidosis hay un descenso de la capacitancia del lecho vascular. El pulmón se caracteriza por la cantidad de sangre que pueda acumular adentro sin producirse un edema alveolar. Pero la acidosis hace que esto desaparezca, esta protección que tiene, y se produce entonces edema en el alveolo, lo que va a dar una hipoxia por la incapacidad de difusión de CO2 y oxígeno hacia la sangre. En el sistema nervioso central tenemos depresión del sistema nervioso central por los aumentos de hidrogeniones dentro de las neuronas, lo que va a ocasionar desorientación primero y si esto no se compensa, coma. Existen trastornos metabólicos agudos y crónicos. Los agudos generalmente vemos en la hiperpotasemia, que ya sabemos que los hidrogeniones aumentados ingresan a la célula para ser tamponadas y entonces el potasio sale, lo que ocasiona hiperpotasemia. Pero en las acidosis crónicas, como ocurre en ciertas patologías, hay aumento en forma crónica de los hidrogeniones, se produce catabolismo muscular que va a hacer que se pierdan proteínas musculares, desmineralización ósea e hipercalciuria. Esas son las simples. Vamos a ver un ejemplo de alteraciones mixtas. Por ejemplo, una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Un paciente con sepsis a gran negativo, con shock e hiperventilación, que es una causa bastante frecuente de alteración en clínica, tiene una gasometría de una presión parcial de CO2 de
15, o sea, está bastante bajo, que esto es entonces una hipocapnia. Tengo un pH de 7.35, está a nivel bajo, pero todavía se compensa, pero mi bicarbonato está muy disminuido, 8 miliequivalente. Acuérdense que el nivel normal es menos de 22, o sea, el nivel bajo normal es 22, entonces bastante disminuido. ¿Qué significa esto? Que el aumento de hidrogeniones se unió al bicarbonato y entonces disminuye la cantidad de hidrogeniones en sangre y esto hace que el pH todavía no esté muy disminuido. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es esta formulita de 1,5 por bicarbonato más 8. ¿Para qué? Para ver si esa disminución de CO2 que yo tengo en este paciente es una compensación fisiológica normal. Es decir, que es dentro de lo que yo esperaría en una acidosis metabólica simple. Y esto multiplico entonces 1.5 por 8 más 8 y me da 20. Entonces 20 de PCO2 es lo que yo tendría que tener si este paciente tuviera solamente una acidosis metabólica con estimulación fisiológica de mi centro respiratorio. Pero tengo 20, quiere decir que este paciente debería tener 20 de CO2. En cambio, tiene 15, como aquí vemos. ¿Y qué sucedió? La diferencia es de 5 milímetros de mercurio. Significa que hay más pérdida de CO2 que lo que debería haber de forma fisiológica. O sea, el paciente está hiperventilando. Y la hiperventilación se debe a algún problema a nivel pulmonar. Esto significa que hay un proceso entonces independiente que estimula la ventilación. Hay algo en el pulmón que está alterando, que está haciendo que aumente la frecuencia respiratoria, que podría ser, como un paciente en sepsis, un problema de neumonía, que es lo más frecuente en estos pacientes. Entonces aquí yo veo que mi alteración es mixta. Si mi alteración fuese simple, mi PCO2 real tendría que ser 20. Muy bien, ahora veamos algo de las alcalosis metabólicas. La alcalosis metabólica en este proceso significa que hay un aumento de bicarbonato. Este aumento de bicarbonato va a producir un aumento de la PCO2. ¿Por qué? Acuérdense que la disminución de hidrogeniones disminuye la estimulación del centro respiratorio. Y esto va a hacer que el CO2 aumente. Entonces voy a tener un pH aumentado. Entonces, lo primero que ocurre es un aumento de bicarbonato, la alcalosis metabólica. Lo segundo se acompaña con un ligero aumento del PCO2 por la disminución de estimulación del centro respiratorio. Esta PCO2 también tiene entonces una compensación respiratoria fisiológica y se calcula agarrando el bicarbonato, se le suma 15 y ese debe ser la cantidad de PCO2 que aumente. Entonces, ¿qué hay en una alcalosis metabólica? En una alcalosis metabólica tengo aumento del pH por baja concentración de hidrogeniones, alto bicarbonato plasmático, que es el trastorno primario, y aumento de la concentración de presión parcial o arterial de CO2, que va a ser su trastorno secundario. Es decir, como consecuencia de esta disminución de hidrogeniones, va a deprimir el centro respiratorio y voy a tener acumulación de CO2. Va a disminuir la eliminación de CO2 por los pulmones. Ahora, esta alcalosis simple normalmente es elevación de 1 miliequivalente de bicarbonato, produce elevación de 0,7 de la PCO2. Pero usemos la formulita que es más simple. La mixta
es una alcalosis, por ejemplo, con un aumento de CO2 mayor de lo esperado fisiológicamente, y esto me produce una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria si disminuye concomitante. Si el aumento de CO2 es más elevado de lo que se esperaría, se agrega entonces una acidosis respiratoria, porque la acidosis respiratoria es acumulación de CO2. Y si el CO2 que medimos es más baja de lo esperado, se agrega una alcalosis respiratoria, porque recordemos que cuando hay una disminución de CO2, tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Por qué yo tengo una alcalosis metabólica? Las causas que generan la alcalosis metabólica son, 1, pérdida de hidrogeniones. ¿Dónde yo pierdo los hidrogeniones? A nivel renal, a nivel gastrointestinal, por los vómitos o respiratorio. Un exceso de bicarbonato o una alcalosis por contracción de volumen. Cuando yo tengo una hipovolemia, si nos recordamos, tiene aumento de reabsorción de sodio y agua por el riñón mismo y también por las hormonas angiotensina 2, aldosterona. Y al aumentar la reabsorción de sodio, generalmente aumento también la reabsorción de bicarbonato. Y esto va a hacer que me aparezca una alcalosis metabólica. Entonces, la causa principal de esto suelen ser pacientes hospitalarios o ambulatorios en consulta que tengan problema con la hipovolemia. Vamos a ver algunos ejemplos. Los más frecuentes de las alcalosis metabólicas suelen ser los vómitos, que es pérdida de hidrogeniones por vía digestiva, y los diuréticos, que es pérdida ya sea de bicarbonato o hidrogeniones por vía renal. El riñón normal excreta, como sabemos, el riñón es el que regula el nivel de bicarbonato en sangre. Si nosotros tenemos un exceso de bicarbonato en sangre, el riñón lo va a eliminar. Entonces, para que exista una alcalosis, debe existir también algo que lo inicie, como una pérdida exagerada de ácidos, y un factor de mantenimiento. Algo debe mantener esa alcalosis. Porque si hay una causa, el riñón lo puede compensar. En cambio, si hay un factor de mantenimiento de este exceso de bicarbonato, entonces sí se va a poner de manifiesto la alcalosis metabólica. Entonces, toda alcalosis metabólica tenemos una causa que lo inicia, por ejemplo, la pérdida exagerada de ácido, y algo que lo mantiene, es decir, que mantiene este nivel de bicarbonato elevado. La causa de la pérdida de hidrogeniones está pérdida de ácido clorhídrico por el tubo digestivo, que son generalmente los vómitos, o la pérdida renal de ácido cloruro de amonio o cualquier acidez, la titulable o no, en cantidades superior a la que ingresa al organismo. Yo pierdo más ácido por mi riñón de lo que yo consumo, que generalmente los hidrogeniones son secundarios al metabolismo de las proteínas, como vimos, y algunos carbohidratos. Entonces, eso puede iniciar mi alcalosis metabólica, pero ¿qué lo mantiene? El mantenimiento, existen 3 mecanismos importantes como mantenimiento de la alcalosis metabólica. 1, la coexistencia de una depresión de volumen. Si yo tengo, aparte de tener mi pérdida de ácido, tengo una hipovolemia. Y la hipovolemia aumenta la reabsorción de sodio filtrado, que lleva conjuntamente a la reabsorción proximal de bicarbonato, como reacción fisiológica del propio riñón a la hipovolemia. Puede existir un hipermineralcorticismo, es decir, hay un exceso de aldosterona
ya sea primaria o secundaria. La aldosterona reabsorbe sodio y secreta hidrogeniones y potasio en el túbulo colector. Por cada hidrogenión sabemos que en el túbulo colector y distal se regenera un bicarbonato. Y si yo reabsorbo muchos hidrogeniones, se va a reabsorber mucho bicarbonato y va a aumentar este bicarbonato en sangre. Y 3 es el déficit de potasio. La alcalosis normalmente que hace con el potasio, como vimos al ver alteraciones del potasio, lo lleva al espacio intracelular. A nivel del túbulo distal, la hipocalemia favorece la secreción de hidrogeniones y la regeneración de bicarbonato. Entonces, cuando yo tengo una hipopotasemia y todo va a las células intratubulares, hace que yo secrete más bicarbonato y que secrete más hidrogeniones y haya una regeneración de bicarbonato y aumente el bicarbonato en sangre. En conclusión, para tener yo una alcalosis metabólica, que el paciente sea, esté alterado su gasometría y sus alteraciones de pH, tengo que tener una causa de inicio y un mantenimiento. Y el mantenimiento puede ser cualquiera de estas 3 causas. El déficit de cloro también me puede ocasionar, aunque menos frecuentemente, el mantenimiento. O sea, es menos importante, pero también existe. Porque cuando yo tengo un déficit de cloro hay aumento de reabsorción de bicarbonato, porque el cloro, acuérdense, es un anión y el organismo se da cuenta que hay un desbalance entre aniones y cationes y entonces aumenta la reabsorción de bicarbonato. Entonces, en este caso, para yo compensar mi alteración metabólica, tengo que dar cloro y no bicarbonato. Y no eliminar el bicarbonato, perdón. ¿Cuáles son las alteraciones clínicamente de la alcalosis metabólica? Tiene una alteración neuromuscular, o sea, del sistema nervioso central, así como del sistema nervioso como de los músculos, en que hay estupor, también hay alteración. Entonces, estupor es igual que confusión, diferentes grados de alteración de la conciencia. Debilidad muscular, tetania, calambres a nivel muscular. Los cardiovasculares, hay arritmias y auriculares o ventriculares que no mejora con el tratamiento y hay una insuficiencia cardíaca resistente también al tratamiento. En la ventilación hay hipoventilación. Como dijimos, hay disminución de la frecuencia respiratoria por déficit de estimulación del centro respiratorio, lo que hace que se acumule no solamente el CO2, sino que también disminuya el oxígeno. Entonces voy a tener hipercapnia e hipoxemia. Y el efecto sobre el metabolismo del calcio es más bien a largo plazo, aunque en algunas situaciones vamos a ver en la alcalosis respiratorias, que cuando hay una reducción del calcio plasmático ionizado, el calcio iónico, como vimos, puede llegar a producir síntomas de tetania e irritabilidad muscular también. Bueno, desde el punto de vista clínico, lo importante para hacer un tipo de diagnóstico y clasificar nuestras alcalosis metabólicas es descartar que el paciente tenga una insuficiencia renal. Porque la compensación que existe en una alcalosis metabólica requiere de un riñón normal. Si el riñón no está normal, entonces todo, digamos que está diferente. Entonces, yo tengo una función renal normal y vamos a valorar entonces un volumen extracelular. Si yo tengo un volumen extracelular disminuido, ya sea a nivel gastrointestinal, como son los vómitos o los drenajes continuos, o puede haber el uso de furosemidas o tiazidas, que son diuréticos que ustedes saben eliminan sodio y eliminan agua y producen hipovolemia. Puedo también tener un volumen extracelular aumentado, en el caso del hiperaldosteronismo primario, en el cual hay un exceso de aldosterona y retiene sodio y agua,
que tiene muy aumento el volumen extracelular. Síndrome de Cushing también hay una reabsorción de sodio y agua, y a la estenosis de la arteria renal que estimula la renina y que a su vez estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener también un aumento de la absorción de sodio y agua. Veamos entonces, un paciente con cirrosis hepática, ya sabemos que la cirrosis hepática es la alteración fibrosis del hígado que me va a producir retención de líquido, como estudiamos al hablar de hipovolemia. Entonces tengo una cirrosis hepática y para eliminar el exceso de líquido se le da furosemida y tiazidas. Es decir, le estoy dando muchos diuréticos, aparte de restringir el sodio, para tratar de disminuir entonces ese edema y la ascitis que tiene el paciente. Yo mido el bicarbonato y tiene 38 miliequivalentes. Es decir, está aumentado. Acuérdense siempre los valores normales del bicarbonato, que el máximo es 26. El nivel de PCO2 también está un poquito aumentado. Y el pH está en 7.59. 7.59 que me dice que está por encima de 7.45, entonces tengo una alcalosis. Entonces, yo hago el diagnóstico de alcalosis metabólica secundaria a tratamiento diurético, porque es lo que tengo aquí que me dice que está tomando los diuréticos. Hago mi fórmula en el cual me dice que mi nivel de CO2 debe ser igual al bicarbonato más 15. Al hacer, me sale que yo tendría que tener un PCO2 de 53 y tengo una PCO2 de 42. Entonces hay una diferencia entre lo que yo espero que aumente fisiológicamente el CO2 por la alcalosis metabólica y lo que yo tengo en mi paciente. Este aumento indica algún estímulo de ventilación pulmonar que evidencia una alcalosis respiratoria sobreagregada. Es decir, lo que yo tendría que tener es un PCO2 de 53. Tengo 42, es menor. Entonces algo está estimulando a mi centro respiratorio para eliminar CO2. Entonces, la eliminación de CO2 habla de una alcalosis respiratoria. Entonces, esta es una alcalosis mixta entre una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. En conclusión, las dos alteraciones metabólicas del pH son, si está disminuido, es una acidosis, significa disminución de bicarbonato y significa entonces, esta puede ser una simple o una mixta. O el pH está aumentado, tengo una alcalosis con aumento de bicarbonato y este también a su vez puede ser mixta y simple. Ya en la clase que tendremos con un caso clínico de acidosis o alcalosis metabólica, iremos aclarando algunos de los puntos y veremos cómo poder profundizar también en estas alteraciones. Así que hasta la próxima, chicos.